grabar. Entonces, vamos a dibujar un circuito cualquiera. Supónganse, tengo esto, una resistencia en serie con mi bobina y en serie también con mi capacitor. Tenemos una resistencia de 2 ohms, 4 ohms, y acá vamos a ponerle 2 ohms. ¿Sí? Tenemos esto. Uy, se salió el Facu. Bien. Cuando yo quería buscar la forma rectangular, ¿sí? ¿Cómo es? ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía para buscar la forma rectangular? ¿De qué iba a tratar? ¿O cómo eran sus componentes? Teníamos La una parte, escritura era, no, ¿sí? La forma rectangular que tenía. Tenía la parte, tenía una parte real y otra imaginaria. exactamente. Entonces teníamos la parte real más la imaginaria. En la imaginaria le íbamos a colocar la inicial o la prescripción J, ¿sí? La inicial o la prescripción J, esa que me iba a indicar a mí que iba a ser la parte imaginaria. Entonces, cuando yo tengo un circuito serie, ¿sí? Un circuito serie. ¿Qué pasaba en el circuito serie con la impedancia? Recuerden que ya no tenemos más resistencia, ahora se llama impedancia. ¿Qué pasaba con la impedancia? Se sumaba y se multiplicaba, ¿no? Se dividía. En el serie, acordate, mira, estamos buscando un circuito serie. En el paralelo, sí, se multiplicaba y Eran todas, se sumaban todas, ¿o no? se sumaban todas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, para resolver, vamos a poner todo. La parte, tenemos una parte real, una resistencia, más vamos a ponerle una bobina que se llama XL, más un capacitor XC. ¿Sí? Después de esto, vamos a poner la parte Z, que es la real, eran 2 ohm por la parte de resistencia, más, y acá le ponemos la inscripción J, y si estos dos son J, ¿no? Supónganse, estos dos son J, ¿qué podemos hacer con estos dos? Perdón, acá era menos. Sumarlo. Exactamente. Lo podemos agrupar. En este caso va a ser XL menos XC. ¿Sí? Los agrupamos. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Entonces, luego, luego, lo que teníamos que hacer era reemplazarlos por los números. Acá iba a ser 4 ohm la bobina y 2 ohm el capacitor. Y acá pasa algo nuevo. ¿Por qué? Porque si buscamos la forma polar, esto se lo podemos restar. 4 menos 2, ¿cuánto queda? 2 son. Exactamente. Profe, 2. ¿se restan en XL más XC? O sea, ¿se resta eso sería? Claro, ¿por qué? Porque acordate que la bobina tenía 90 grados, la hacía positiva, el capacitor menos 90 grados, entonces lo hacía que sea negativo. Ah, listo. ¿Vieron por qué es importante la parte esa de más y menos 90? Porque me va a explicar a mí cómo desarrollar. Bien, perfecto. Tengo acá, ahora sí tengo la parte real, la parte imaginaria, y ahí está, ¿cómo se llamaba la forma esta? Escritura rectangular. Rectangular, exactamente, la rectangular. Ahora, para pasarla a polar, yo buscaba el módulo de z, que era la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esto hacía que tendría 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, los dos. ¿Sí? Sí. Bien. Es importante que acá en este punto, me olvidé que, bueno, acaba el ohm y acaba ohm, y acá vieron que no utilizamos la J. Como estamos hablando de módulos, solo tomamos el valor. Pero tenemos que saber que es la parte imaginaria la que se eleva al cuadrado.
justo dio la casualidad acá que dan los dos, 2. Bueno, ¿eso lo saben cómo hacer? Era raíz, paréntesis, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, paréntesis. Bien, sí, sí, sí. Eso es para que la raíz lo tome completo. Otras veces yo lo que hago es hacerlo primero lo de adentro de la raíz, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, y el resultado, ¿sí? Ahí le pongo ans, raíz, y ahí me va a dar la raíz. ¿Sí? Sí. 2,82. ¿Hasta ahí vamos, Facu? Bueno, bien. 2,82 ohm el módulo, y si quería encontrar el ángulo, era arco tangente de lo imaginario sobre lo real, entonces es arco tangente de 2 ohm dividido 2 ohm. 45 da. Cuando, exactamente, eso le iba a decir. Cuando son iguales la parte real y la parte imaginaria, como así, 2 y 2, por lo general le da 45 grados el ángulo. Y ahí lo teníamos escrito de forma polar, 2,82 con 45 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se escribe eso? Se pone el módulo de Z es 2,82 ohm con 45 grados. Así es la escritura, es como una división, pero me marca el ángulo. ¿Hasta ahí estamos, Pacu, Emi? Eso era lo que es para calcular. Ahora, si yo quiero saber cómo es la suma, cómo es la resta, la multiplicación, la división, ¿sí? con respecto a dos complejos, ¿sí? Vamos a poner dos complejos. ¿Quieren decirme dos números de complejos? ¿Cualquiera? Como dos números complejos, o sea, cualquiera Bueno, nomás. sí, cualquiera. A ver, vamos a poner Z1, no sé, ¿qué valor? Un número, cualquiera. No, del 1 al 10, ¿sí? No elijan valores. Bueno, 10 justo. Bueno, la parte real 10 y la parte imaginaria, a ver, 3, y 4. Más 4 ohmj. 3, Bien. Y el otro me dijiste 3, parte real, y la parte imaginaria puede ser 5. negativa, ¿eh? Puede ser negativa. Ah, sí, negativa, negativa. A ver, menos 3. Menos 3. Bueno, bien. Entonces esos son dos imaginarios, dos complejos, ¿sí? Con su parte real, parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos cómo tenemos, esto sería la parte real 1, o sea, la parte real más imaginaria 1, o sea, lo que vamos a tener. Y real 2 más imaginario 2, para ponerle nombres a las partes. ¿Sí? ¿Se perdieron en esa? No. No. Bien. Facu, no te me perdiste, ¿no? Uy, ¿en qué te perdiste? A ver, dime. Ah, ah, listo, listo. Listo, perfecto, ahí entendí. Entonces, si yo quiero saber cómo se suma dos complejos, la suma, ¿qué voy a tener que hacer? Z1 más
Z2. ¿Sí? Entonces, sería real 1 más la parte real 2, lo agrupo. Yo le vamos a poner más o menos, porque pueden ser positivos o negativos, más, y ahora sí, le vamos a poner acá, imaginaria parte 1, más menos, imaginaria parte 2. Entonces, esto que está en letras, ahora vamos a pasarlo a números, así ya entendemos cómo quedaría. Entonces, con nuestros complejos que armamos, sería los 10 más 3 más la parte imaginaria, sería 4 menos 3. Vieron que cuando son así positivos y negativos, igual se pueden sumar y restar. Eso dependiendo de su signo. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Entonces, bueno, después tengo que resolver. Entonces, resolver. Z1 más Z2 sería acá. 13 más un OMJ. ¿Se ve cómo es la suma? Es media fácil, es agrupar lo real con lo real, lo imaginario con lo imaginario. ¿Y eso en qué se usaría, profe? O sea, ¿Eso en qué se usaría? Como recién, viste que recién teníamos, en el ejercicio ese que hicimos, teníamos 3 resistencias, o sea, 3 elementos resistivos: resistencia, bobina y capacitor. En ese entonces teníamos solamente 2 elementos imaginarios que se iban a sumar y restar, y un solo elemento resistivo, puro, que es la resistencia. Entonces, cuando yo tenga que sacar Z total, que es la suma de todas esos elementos resistivos, tengo que aplicar la suma así, bruscamente, ¿no? Pero para eso me sirve, para poder encontrar la impedancia total en un circuito serie. listo. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió la suma? Capaz que están copiando. Bien. Después, si no, también tenemos que, si tenemos la suma, tenemos Resta. la resta. Exactamente. Tenemos la resta. En la resta es algo similar. La resta también me sirve en los circuitos series, porque por ahí también tengo que ir restando algún que otro componente. Y la resta. Tengo Z1 menos Z2. ¿Y eso qué va a ser? Va a ser más menos el real 1 más menos real 2 menos J más menos imaginario 1 más menos imaginario 2. A lo nuestro, ¿qué sería? 10 10 menos 3. menos 13, sí, muy bien, menos 3, muy bien, menos 4 más 3. menos 3, ¿verdad? 4, Pero menos por menos más. pero eso lo tenés que ver fuera del paréntesis. Si esto te quedaría negativo, si no, tendrías que poner menos 4 más 3, si querés incluir este menos de acá afuera. ¿Me seguís? Sí, sí. Bien, bien. Entonces acá, ¿qué me quedaría? Me quedaría 7 menos un, vamos,
¿Vieron cómo cambió? Con lo que teníamos con respecto a recién. Sí. ¿Están copiando? Así no borro. Sí, yo terminé. Bien. Bien. Facu, ¿estamos? Bien. Ahora lo que viene, que es multiplicación y división, esa a mí me sirve para los circuitos que están en paralelo. Los circuitos que están en paralelo utilizan mucho la multiplicación y la división. Para eso, ahora sí se utilizan los ángulos. ¿Sí? Acá, para la multiplicación y división, este ítem, anótenlo, es necesario tener el complejo en polar. ¿Sí? Es mucho mejor tener el complejo en polar para la multiplicación y la división. ¿Sí? ¿La anotaron? ¿Tienen cálculo por ahí? Sí. Bien, porque les voy a enseñar un trucazo, para, para lo que es el cálculo más rápido para pasarlo a polar. Bien. Facu, ¿tenés cálculo por ahí? ¿O tenés la del celu? Bueno, capaz que por ahí viendo, en el celu también vas a encontrar lo que te voy a explicar ahora. Vamos a pasar estos dos a, a polar, ¿sí? Vamos a pasarlo a polar. ¿Cómo voy a hacer eso? Miren esto. Voy en el celu, en la calculadora del celu, Facu, vas a buscar más o menos lo mismo. Hay una partecita en la calculadora que se llama pol. ¿Vieron que hay una que dice ahí pol? En la del celu va a aparecer pol. La tuya también aparece pol, Facu, creo. Sí. Bueno, esa lo van a apretar y se va a escribir pol y un paréntesis. ¿Sí? Se va a escribir así. Bien. Ahí yo qué voy a poner. Si yo quiero hacer este primero, para pasarlo a polar, voy a hacer 10 y le voy a poner la coma. ¿Vieron que hay una coma por acá? Hay una coma. Le voy a poner 10 coma y la parte imaginaria, 4. Cierro paréntesis. ¿Sí? Ahí en lo tuyo vas a hacer algo similar, Facu. Vas a tener que buscar una coma como esta. ¿Sí? No es la coma de acá del punto de acá abajo, sino esta que separa. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. Le voy a dar Enter. ¿Y ahí qué me tira? Me tira el módulo. Ese que cuando yo le doy igual, me tira el módulo. 10,77. Entonces, el módulo de todo esto, y ya no tuve que hacer la raíz cuadrada del real al cuadrado, del imaginario al cuadrado, mucho más fácil. Me genera mucho más fácil, porque esto es 10,77, si quiero. ¿Y después qué voy a hacer? Voy a tocar alfa, no shift, alfa. Ese, dice ahí alfa, lo presiono y voy acá donde dice tangente, que arriba aparece una F. ¿Se ve? Y lo voy a apretar, se me va a ver así. Y le doy igual. Ahí me tiró el ángulo. ¿Vieron qué fácil? 21,7. Sí. Eso, Mira en qué vez de... cálculo. ¿Cómo?
¿Qué tal no la tenía esta? ¿Viste? En vez de andar sacando raíz real al cuadrado más imaginario al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, pongo polar, tuki, los pongo igual, me da el módulo alfa y donde está tangente que aparece, me tira el ángulo. ¿Sí? A ver si se animan a hacer ustedes el otro, este, ¿sí? ¿Y cuánto les da? Yo lo voy a hacer acá rapidito. Se salió el Paco. ¿Cómo ¿Ponemos venir? -3 también, profe? ¿Cómo? ¿Ponemos -3? Sí, 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 con el signo que tiene que llevar. Me dio 4,24 ohm y -45. Bien. 4,24. Sí, Bien. Bueno, acá es donde nosotros tenemos que ver, porque nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un cuadrante, ¿sí? Vamos a tener cuadrante donde acá los números van a ser real positivo, imaginario positivo. Acá vamos a tener reales negativos, imaginarios positivos. Acá vamos a tener real negativo, imaginarios negativos. ¿Me entendés esta partecita? sí. A ver, esperemos a Facu que se había ido. Ahí está. Facu, ¿pudiste hacerlo o se te cortó? Me sacó. Qué macana. No pude. Bueno, nos dio 4. Si querés hacerlo, si querés repetirlo en tu casa, te va a dar 4,24 y en la calculadora te va a dar -45. Cuando ustedes lo hagan, ¿sí? Cuando ustedes lo hagan, les va a dar -45. ¿Por qué pasa esto? Porque la calculadora solamente se rige en este cuadrante. Hay cuadrantes, ¿sí? Donde si ustedes cuando empiecen a hacer el TP se van a dar dando cuenta que los imaginarios se pueden ubicar como los positivos, los reales positivos y los reales imaginarios positivos, que hayan reales negativos e imaginarios negativos, ¿sí? O que hayan reales negativos, imaginarios negativos, ¿sí? O sea, esto yo le estoy diciendo acá, o sea, -10, -4, o sea, puede ser que aparezca acá, -3 y -3, va a aparecer en este, cuando el real es positivo y el imaginario es negativo. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, Bien. Entonces, cuando yo voy teniendo esas componentes, ¿no? De si el real es negativo o el imaginario es negativo, voy a estar acá. Y recuerden que tenemos 0, 90, 180 y 270. 270 y de vuelta acá 360. Entonces la calculadora me va a tirar el ángulo de un solo cuadrante, o sea que es de acá. Si yo quiero saber el ángulo original, ¿sí? Que voy a estar en este cuadrante, ¿qué tengo que hacer? Esos 360, restarle los 45. Y ese es el verdadero ángulo. ¿Se entiende más o menos? Pacu, ¿te me perdiste? Bien, bien, se entiende. Entonces,
Yo lo saqué en la calculadora. Me fijo que no estoy en este cuadrante porque tengo real positivo, imaginario negativo. Para sacar el verdadero, 360 menos 45. Tuki, 315. Ese es el verdadero ángulo que tiene. Acá no había problema porque sí estamos acá adentro. ¿Hasta ahí estamos? ¿Cómo calcular los ángulos también? Excelente. Sí. Entonces, si yo quiero multiplicar dos complejos, vamos a hacer multiplicación. ¿Esto para qué me va a servir? La multiplicación para cuando tenga que sacar voltajes, ¿sí? En el voltaje que tengo que hacer I por R. Entonces voy a tener que multiplicar dos complejos. Multiplico Z1 por Z2. ¿Qué voy a tener que hacer? Bueno, Z1 con su ángulo por Z2 con su ángulo. ¿Esto qué va a ser? Los 10,77 con 21,8 por los 424 con los 315. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer acá? Cuando yo tenga que hacer esto es multiplicar los módulos, o sea, los 10,77 y los 424, eso se multiplica aparte, 10,77 por 4,24, eso me da 45,66. ¿Sí? Y acá importantísimo, el paso siguiente, los ángulos se restan. ¿Sí? Los ángulos se restan. Perdón, no, al revés. En la multiplicación los ángulos se suman. Ahí está. En la división se restan. En la multiplicación los ángulos se suman. ¿Sí? Sí. Entonces, esos 21,8 le tengo que sumar los 315, que voy a hacer 336,68. 336,8. ¿Se entendió? La multiplicación, se multiplican los módulos, se suman los ángulos. Eso para que quede ahí como grabado. Hola, profe. Hola Tomás, ¿cómo va? Bien, perdón la tardanza. No, no hay problema. Y ahora vamos con la división. ¿Sí? Vamos con la división. En la división, ¿cómo se imaginan que puede ser? Quiero dividir Z1 dividido Z2. ¿Cómo se imaginan que puede ser? ¿Sale o no sale? Voy a tener donde dice Z1 con su respectivo ángulo dividido Z2 con su respectivo ángulo también. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué va a ser? Cuando yo quiera sacar esa división, vamos a hacer los 10,77 con 21,8 grados dividido los 4,24 con los ángulos de 315.
Si recién, ¿cómo era la multiplicación? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan? Ahí. Se multiplicaban los números, Ajá, los módulos. los módulos y se sumaban los ángulos. Bien. ¿Y acá la división cómo será? Se divide los módulos y se restan los ángulos. Exactamente. Vamos a dividir los 10,77 dividido los 4,24. 10,77 dividido 4,24. Eso me va a dar un resultado, 2,54. Y los ángulos, importantísimos, se restan, o sea, 21,8 menos 315. Menos 293,2 grados. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? Sí, esta clase la subo, Facu, la estoy grabando y igual ya estamos terminando, ¿eh? Era para explicar la suma, resta, multiplicación y división de los complejos, para así yo puedo subir el trabajo práctico, así van trabajando. No sé si se pudiste copiar y se entendió. Buenísimo. Si te queda algo, si falta algo, volvé a ver la clase y, y puedes sacarte más dudas. Nos vemos. Bueno, Tomás, ahí más o menos habrás tomado poco apunte de lo que pudiste ver. Sí, profe. Y Emilio, ¿cómo venís? Eh, ¿Yo o Emilio? Vos, de lo poco que tomaste, no sé si estás escuchando o estás tomando apunte. Estoy escuchando, después voy a dar la clase nueva igual porque nada, me perdí más de la mitad, así que la voy a dar completa. Bien, bien.